Buenos días, mi nombre es Michael Gillings. Soy biólogo evolutivo de la Universidad de Macquarie en Australia y la primera cosa que me gustaría es agradecer por la invitación a hacer esta presentación para ustedes. Quiero hablarles sobre lo que muchas personas llaman materia oscura microbiana. Uno de mis intereses es la manera en que el mundo invisible de los microorganismos se mueven alrededor de la Tierra y lo que podría significar para el planeta, los humanos, las plantas y los animales de los que dependemos. No debería ser una sorpresa para nadie que los humanos sean ahora la fuerza evolutiva más importante y poderosa en el planeta. Los efectos de las actividades humanas son significativas en cada lugar del planeta. La atmósfera, los océanos, la hidrosfera y también sobre otros organismos. No hay lugar en el planeta que no haya sido afectado por las actividades humanas. Así que tenemos que empezar a pensar en qué clase de mundo queremos vivir. Tenemos una nueva oportunidad en la próxima década de tomar decisiones sobre la clase de planeta que les queremos dejar a nuestros hijos y nietos y lograr que se cumpla. Los humanos afectamos todos los aspectos de lo que se llama la zona crítica de la Tierra. Ahora bien, esta zona empieza básicamente en las copas de los árboles de la atmósfera, abarca el suelo, las plantas y los animales que viven en la superficie del planeta, el perfil del suelo y la litosfera constituida por las rocas que están bajo el suelo. A esto se le llama la zona crítica y vincula a la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la litosfera. Es aquí donde el suelo, el aire, el agua, los organismos y el clima interactúan para generar las condiciones que nos permiten vivir en la Tierra. Estas condiciones se llaman servicios de los ecosistemas, servicios que el planeta y los organismos que viven en el planeta nos suministran gratuitamente. Necesitamos entender estas relaciones y que en su momento se van a requerir interacciones entre toda clase de áreas de investigación humanas. La zona crítica misma es un concepto que surgió en las ciencias geológicas. Y es hora de que las ciencias biológicas aporten en esa área de investigación. En realidad, muchas de estas actividades de la zona crítica son realizadas por microorganismos. En 1997 se evaluó por primera vez los servicios de los ecosistemas en términos de cuánto dinero nos costaría reemplazar los servicios que los organismos le brindan al planeta. La respuesta es una cifra muy alta. Son realmente 33 billones de dólares, lo que excede ampliamente el Producto Interior Bruto de cualquier país en el mundo. Los servicios de los que estamos hablando aquí son la regulación atmosférica, la fijación del nitrógeno, el ciclo del oxígeno, del carbono, del azufre, del fósforo, el control de los desechos, el control biológico de las enfermedades, la polinización, el crecimiento de las plantas y la formación del suelo. Todos estos servicios de los ecosistemas son críticos y los organismos interactuando con la infraestructura de la zona crítica, el suelo, el aire y el agua producen esta fuerza automáticamente. Los microorganismos tienen un papel central en la mayor parte de esas cosas y aún así pasamos nuestra vida diaria sin siquiera pensar en los microorganismos ni en lo que hacen. Así que mi pregunta es esta: ¿cómo influye la actividad humana en el planeta en la distribución de los microorganismos, su abundancia y sus actividades? ¿Y cómo los humanos afectan las actividades microbianas, su distribución y abundancia? Voy a darles algunos ejemplos. Pero antes quiero explicarles cómo los microorganismos se han extendido por todo el mundo.
Antes de que los humanos dominaran el globo, los microorganismos se movían solo de forma pasiva. Eran transportados por flujos de agua, por el viento y otros movimientos físicos. Todo ha cambiado con los humanos. Por ejemplo, el agua usada como lastre en los barcos. El mundo entero está interconectado, literalmente con miles de líneas navieras. Todas estas compañías tienen naves de carga que emplean agua como lastre. Las naves recogen agua en un lugar del planeta y la liberan en otro. Es difícil saber exactamente la cantidad a nivel global, pero sí sabemos que 100 millones de toneladas de agua de lastre son liberadas en los puertos de los Estados Unidos cada año. La gente se preocupa de los mejillones, estrellas de mar invasoras, algas marinas y cosas como esas que se mueven de un lugar a otro, pero virtualmente nunca nadie ha pensado sobre el enorme número de microorganismos que son transportados alrededor del mundo. Tenemos ejemplos específicos de a dónde han sido transportadas las bacterias del cólera o los dinoflagelados tóxicos. Sabemos acerca de ellos porque causan un problema inmediato en la salud humana. Pero los microorganismos están siendo transportados a lugares en los que nunca antes habían estado. Y todos estos brindan servicios a los ecosistemas. Entonces, ¿estamos realmente alterando o perturbando estas actividades? Otro fenómeno que tal vez no se advierte es que los humanos remueven más suelo y rocas que todos los procesos naturales combinados. Toda la erosión causada por los ríos y glaciares es menor a la remoción de suelo y de rocas de origen humano. Y por supuesto, el suelo está lleno de microorganismos y también las rocas. El suelo tiene alrededor de 1.000 millones de microorganismos por gramo. Las rocas tienen mucho menos. Estos organismos son trasladados alrededor del planeta a lugares a los que ordinariamente no hubieran llegado. El otro tema en el que tenemos que pensar son las clases de microorganismos que están asociadas con los animales. Cada animal hospeda un gran número de microorganismos que son esenciales para su salud y bienestar. Esto es para mí, como se dice en el título, el gráfico más aterrador del mundo. 10.000 años antes de la era común, este era el número de vertebrados terrestres, es decir, seres con vértebras sobre la Tierra. Esto significa aproximadamente 200 millones de toneladas. Las columnas del lado derecho muestran cómo ha evolucionado estas cifras de 1900 a 1950 y después al año 2000. ¿Qué ha ocurrido con estos animales salvajes? Ustedes pueden ver que la porción verde se ha convertido en una pequeña raya. Por otro lado, la parte azul de las columnas representa la biomasa de los animales que comen los humanos. Y la parte roja, la biomasa de los seres humanos. En otras palabras, para el año 2050, el 98% de la biomasa terrestre consistirá esencialmente de vertebrados tales como seres humanos, cerdos, vacas, pollos y ovejas. Esto es aterrador, pero también tendrá consecuencias en el mundo microbiano porque cada uno de estos organismos tiene su propia flora microbiana. En otras palabras, lo que estamos haciendo es alterar completamente los microbios de las heces alrededor del mundo que están siendo dominados esencialmente por la microbiota de estas 5 especies. No sabemos cuáles son las consecuencias de esto. Estos organismos son liberados a veces en aguas residuales que son tratadas, pero la vasta mayoría de estas aguas no reciben ningún tratamiento. Incluso muchos lugares del mundo dependen de las aguas residuales en la agricultura para la irrigación.
El 80% de esa irrigación se hace con aguas no tratadas. Y otra vez tenemos que los microorganismos se propagan por los campos de cultivo en donde contaminan el alimento y los animales que pastan en estos campos. Y estos animales y alimentos son distribuidos luego globalmente. Así que tenemos esta situación. Hemos cambiado profundamente la dinámica de los microorganismos que provienen de los animales, los cuales son liberados en el entorno, y hemos creado un sistema cíclico por el que estos organismos regresan a los humanos y a los ecosistemas animales porque distribuimos el alimento globalmente y lo consumimos globalmente. El otro problema es que donde hay tratamiento de aguas residuales, donde el agua es tratada, ponemos a todos los organismos esencialmente en una gran tina que tiene una enorme abundancia de microbios y está llena también de agentes selectivos, agentes que no deberían estar en el agua. Fármacos, antibióticos, desinfectantes, metales pesados. Todos esos contaminantes presentes en el agua la convierten en un medio muy activo para la evolución bacteriana, en el que los organismos adquieren genes de resistencia que mutan y nuevas combinaciones de genes que aparecen. ¿Cómo podemos monitorear estos procesos? Es difícil rastrear especies individuales de bacterias. Pero se puede utilizar a los mismos genes de resistencia a los antibióticos como aproximaciones a los movimientos de las especies alrededor del planeta, establecer conexiones entre localidades y deducir cuán grande puede ser el problema. Los genes son fáciles de monitorear y hay mucho interés alrededor del mundo en estos genes por su impacto en la salud humana. ¿De dónde vienen estos genes? Bueno, para comenzar, estos genes están presentes en el medio ambiente. Y desde que empezamos a usar compuestos para controlar el crecimiento bacteriano, las bacterias en nuestro intestino han adquirido genes de resistencia ante estos compuestos y como resultado, muchos organismos que viven en el interior de los humanos y de nuestros animales domésticos ahora aportan genes de resistencia a los antibióticos. La fuente original de ellos era el medio ambiente, pero con el uso masivo de antibióticos, la exposición a los desinfectantes y a los metales pesados, básicamente todos los humanos portamos ahora genes de resistencia en nuestras bacterias intestinales. El número de estos y su diversidad se incrementa a medida que envejecemos. De infantes a niños de escuela, a estudiantes de colegio, a adultos, el número de diferentes genes de resistencia que portamos aumenta. Lo que quiere decir que los humanos y sus animales domésticos, que son también tratados con antibióticos, son la mayor fuente de genes de resistencia. Entonces, estos genes de resistencia surgen de las heces y los desperdicios y se introducen en el medio ambiente. ¿Qué tan malo es esto? Bueno, es muy alarmante. Este es un estudio que hicimos a lo largo de la costa de China de 4.000 kilómetros. Examinando el sedimento de los estuarios. Tengan en cuenta que estos sedimentos no deberían tener genes de resistencia a los antibióticos. Probablemente no los tenían hace 200 años, pero ahora detectamos que estos sedimentos están contaminados con genes de resistencia, probablemente debido a los antibióticos usados en la salud humana y en la agricultura, y las cantidades van de 1 millón a 100 millones de copias por gramo de sedimento. Tengan en cuenta que muchísima gente en el mundo depende de productos alimenticios que utilizan el sedimento de los estuarios. Mariscos, crustáceos, peces. Todos los organismos que emplean hábitats marinos cerca de la costa se alimentan alrededor de los sedimentos, lo que crea otra vez un círculo que regresa a los humanos. Esto hace que los genes de resistencia sean espectacularmente exitosos y capaces de alternar entre diferentes compartimientos ambientales. Entonces, los seres humanos
nuestros animales domésticos, nuestras tierras de cultivo, todos ponen en movimiento genes de resistencia por todos lados. Probablemente el ejemplo más espectacular y exitoso de este fenómeno no sea un gen de resistencia, sino un gen que transporta genes de resistencia a los antibióticos. Se lo llama integrón clase 1. Decidí probar y mirar los integrones clase 1, los cuales solo aparecieron a comienzos del siglo XX como un gen común. Y lo han hecho porque se les ha dado esta gran ventaja, porque son capaces de portar genes resistentes a los antibióticos. Hagamos unos cálculos estimativos rápidamente. Conocemos la abundancia de estos integrones clase 1 por gramo de heces. Podemos calcular el número de gramos de heces que nuestros animales domésticos y los seres humanos producen cada día. Sabemos el tamaño de la población humana y el resultado final es de 10 a la 23ª potencia copias de estos genes liberadas cada día. Es un número inmenso. Y eso da como resultado una significativa contaminación ambiental. En realidad, podemos rastrear las copias de estos integrones en el entorno. Gracias a una serie de estudios que han investigado cuán abundantes son en las muestras ambientales. Este diagrama resume 45 estudios en diferentes entornos. El punto principal aquí es que esta línea roja, en la parte superior, representa una copia de este gen por célula bacteriano en estos entornos. Estas son simplemente las estadísticas promedio. Pero si revisamos los estudios individualmente, estos nos dicen algo más. La menor cantidad de estos genes están en una muestra de suelo de la Antártida. Este valor debe representar la abundancia natural original de estos genes alrededor del mundo. En las otras muestras de suelo el número es elevado. Pero tan pronto como examinamos el estiércol de los animales domésticos, los números se van al techo. Los niveles más altos se encuentran en el estiércol de pollo. Pero en vista que tomamos este estiércol animal y lo ponemos en las aguas residuales, aquí no se puede ver ninguna disminución. A medida que las aguas residuales se van tratando, sale el lodo y los efluentes, es decir, las aguas residuales tratadas que las plantas de tratamiento liberan, pero en ningún caso se ve ninguna disminución en la abundancia de estos genes. Eso se debe a que el tratamiento de las aguas residuales no elimina genes o contaminantes, solo organismos. Por tanto, los genes pasan a través de los sistemas de tratamiento de aguas. Entonces, debido a que los efluentes se descargan en ríos y lagos, el número de estos genes en ríos y lagos es también elevadísimo respecto a niveles anteriores al año 1900. Una vez que estos genes están en ríos y lagos, se enlazan con sedimentos de agua fresca. Los peores lugares en cuanto a la abundancia de estos genes son realmente las corrientes de los ríos, en donde están las plantas de antibióticos porque éstas los liberan en el ambiente. De este modo, estos genes incluso llegan a nuestros hogares. He estado trabajando con el polvo de las aspiradoras. De hecho, esas pruebas son del polvo de las aspiradoras de mi casa. Este es el gen detectado en mi propia casa, aunque está por todas partes. Estos genes son contaminantes significativos. Ahora estamos comenzando a pensar en los genes y los microorganismos como contaminantes. Se presentan en diversas especies y se mantienen por medio de la selección, porque no olviden que estos genes están todos unidos entre sí y otorgan resistencia a los metales, desinfectantes y antibióticos. A diferencia de otros contaminantes, estos pueden replicarse. Si ustedes piensan en estos, hay contaminantes convencionales como el dióxido de carbono o los metales pesados. Hay otros creados por los humanos como las radiaciones y los compuestos xenobióticos.
Y estos contaminantes que pueden replicarse como los genes de los que estaba hablando y especies invasivas. Pero estos elementos interactúan porque los contaminantes convencionales, los xenobióticos y las especies invasoras incrementan el número de contaminantes xenogenéticos, los genes de los que he hablado aquí. La resistencia se extiende entre los animales salvajes y el ambiente. Y también se extiende incluso en las zonas de conservación, pues a pesar de la forma en que tratamos de mantener sistemas de crianza en cautiverio, se ha evidenciado que estos genes consiguen introducirse en esos organismos. Así que consecuencias para los humanos. Obviamente hay consecuencias para la salud por el hecho de que los genes resistentes generan organismos que no se pueden controlar en un contexto médico. Así que tenemos la misma cantidad de células bacterianas viviendo en nosotros que células humanas. Pero durante la civilización moderna, la diversidad de esos genes ha disminuido. Sabemos de eso porque los cazadores-recolectores tienen más bacterias en sus intestinos y una mayor diversidad bacteriana de las que tenemos nosotros. De modo que algunas bacterias están completamente ausentes de los humanos en las sociedades desarrolladas. No conocemos el alcance de las consecuencias que esto nos pueda traer, pero sabemos que hay muchas cosas que afectan nuestra microbiota: el nacimiento por cesárea, la alimentación por medio de biberón, el uso de antibióticos, nuestra dieta y nuestra propia genética. Necesitamos tener cuidado con esto, porque una microbiota saludable es esencial para nuestro sistema inmunitario y para nuestra salud física, así como para nuestra salud mental. En el Antropoceno, la era geológica de los humanos, los microorganismos están siendo afectados significativamente por las actividades humanas. Cambios adversos para la microbiota, cambios significativos en la distribución y abundancia de microorganismos y en la abundancia de los genes que contienen. Hemos cambiado las funciones de las bacterias en el ciclo de nutrientes del planeta. Y hemos impulsado la rápida selección de la resistencia frente a los antimicrobianos, los metales y los desinfectantes. Muchas gracias.